Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula de conversación que la hemos denominado Conversando de Ciencias y algo más, desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Y también queremos saludar afectuosamente quienes nos sintonizan a través de Radio Chilena y quienes nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube de nuestra universidad. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Hoy tenemos un tema bastante interesante que tiene que ver con la etimología. ¿Pero qué es la etimología en temas de ciencias? ¿Usted sabe lo que es? Bueno, hoy en día tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar y nos va a orientar con respecto a este tema, ¿ya? Que paso inmediatamente a presentarlo. Él es profesor de Estado en Química y Ciencias Naturales, Química General y Química Orgánica, doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales, director del Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales de nuestra universidad, director zonal de la Sociedad Chilena de Educación Científica y hoy recientemente nombrado a participar de la primera mesa regional de la ciencia de la Secretaría Ministerial de Educación. Profesor Doctor Luis Miño González, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La verdad que estamos muy contentos de poder tocar estos tipos de temas que son bastante interesantes y sobre todo que nos afecta también positivamente en la enseñanza de nuestros niños. Sí, hola Claudia. Profesor. ¿Me vas a hacer preguntas o querés que converse yo? Entremos de lleno al tema. Sí, como quieras. Es un tema Ya, muy entremos de lleno en el tema y paso al tiro a consultarle. Eh, ¿Qué tan importante tener conocimiento en cuanto a la etimología y especialmente en la ciencia en nuestros niños? ¿Cómo afecta positivamente eso? Mira, la palabra etimología provendría, ¿no es cierto?, del griego etimón, que tendría una acepción, un significado, así como decir un significado verdadero. Y bueno, la otra raíz, ¿cierto?, sería logía, que sería estudio o tratado. Por tanto, sería el tratado o el estudio del verdadero significado, el origen de la palabra o de las palabras en general, ¿no es cierto? Ya. La importancia que tiene la etimología en la educación de conceptos científicos o en la enseñanza de estos es que de alguna manera puede establecer un nexo entre, ¿no es cierto?, el concepto que no siempre es fácil de asimilar, son conceptos muy difíciles a veces, pero relaciona la raíz, ¿no es cierto?, etimológica de la palabra, establece el puente con la naturaleza, con el ambiente, con la mitología a veces, con la forma de las cosas. Entonces, sí, hay un rico nicho que explotar de tal forma de utilizar también esta etimología como un recurso que facilite la enseñanza-aprendizaje de la ciencia en general y de los conceptos específicos en particular. Usted ha hecho una investigación que tiene tema, como cuyo tema dice, análisis de la etimología de conceptos científicos en libros de texto de ciencias naturales y su uso por parte de los profesores del área. Según su investigación que ha realizado, ¿qué es lo que encontramos en cuanto a la etimología en conceptos científicos en los textos escolares hoy en día? Mira, hemos revisado desde el 2014 a la fecha, diría yo, los textos escolares que el Mineduc, el Ministerio de Educación, elabora para repartir en los colegios orden municipal, ¿no es cierto?, del ámbito municipal, digámoslo así. Hemos revisado desde el segundo ciclo, es decir, desde el quinto al octavo año básico, además de los libros de texto de la enseñanza media, de física, de química y de biología. Y hemos concluido que hay carencia absoluta de la etimología de los conceptos clave, ¿no es cierto?, en estos libros de texto. No hay presencia. Lo único que hemos encontrado, si tú me preguntas, es cuando hablan del átomo, ponen entre paréntesis A, sin, tomo, división. Y cuando mucho aparece, por ejemplo, biología, bio, estudio, ¿no es cierto?, de la vida, biología. Eso es más o menos lo que hemos encontrado. Nos hemos basado en las mismas palabras clave que en cada unidad el Ministerio propone para hacer la revisión de estos conceptos. A lo sumo, ¿cierto?, aparece al fin del texto un glosario
en donde hay una breve definición de los términos clave que se consideran de esta manera. Pero no hay etimología en absoluto en ninguna de las unidades de todos los libros que hemos visto. Incluso hemos ido más allá, ¿cierto? Hemos revisado algunos libros de texto, por ejemplo, de países latinos como Ecuador, para complementar un poco la información, tampoco la hemos encontrado. ¿Ya? Okay. Entonces, el profesorado tiene una carencia en cuanto a esta herramienta de aprendizaje de la etimología. Sí, el profesorado realmente, si me preguntas qué pasa con el profesorado, también nos hemos preocupado de encuestar, de entrevistar o de solicitarnos cierta opinión del profesorado en activo y del profesorado en formación de todos los niveles, incluso de enseñanza básica, de enseñanza media, incluso de enseñanza superior. Y el profesorado, cuando es interpelado respecto a su conocimiento sobre la etimología, por una razón cierto manera lógica, nos sentimos en general todos cierto un poquito invadidos, y la tendencia que tenemos es a definir el concepto. Por ejemplo, yo le pregunto a un profesor cuál. Hay un concepto en química que se llama estequiometría, por ejemplo, cálculos estequiométricos. Y uno, ¿cierto?, habla de esto, lo pone como título en su entrega de contenido, y bueno, indica, ¿no es cierto?, el profesor de que se trata de una forma de poder establecer relaciones entre las masas, ¿cierto?, de los reactantes y los productos. El profesor tiende a explicar lo que es la estequiometría, pero yo le estoy preguntando, deme por favor la raíz de la palabra estequiometría. Bueno, si quisiéramos saber, fácilmente uno puede decir estequiometría viene del griego stoi, que significaría cierto elemento, y metrón, medida, ¿no es cierto? Si tú lo juntaras sería medida de elemento, en términos bien literales. Pero bueno, hay un desconocimiento del profesorado de este recurso que yo indico, o de esta parte. Me parece interesante mencionarlo. Claro. Bueno, quisiera recordarles que estamos con el profesor Luis Miño González, profesor, doctor de nuestra Universidad Católica del Maule y de nuestra Facultad de Ciencias Básicas. Profesor, en el supuesto que los libros y el profesorado tengan material de etimología y conceptos, ¿cómo aportaría al estudiante un buen desarrollo etimológico en su vida cotidiana, como aporta a la sociedad en general? Bueno, la etimología de los conceptos científicos a los que yo principalmente me refiero y apunto, son de difícil asimilación también, ¿no es cierto? Es decir, el concepto en sí a veces y más su etimología. Si el estudiante, por ejemplo, pudiese comprender, cuando yo le hablo, por ejemplo, de los leucocitos, el estudiante me dice, ¿cierto? Los leucocitos son las células, ¿cierto?, de la sangre, que tienen mucha importancia en la defensa del organismo, por ejemplo. Pero nosotros carecemos, o mejor dicho, no le decimos al estudiante leucocitos, viene del griego leucos, que significaría cierto blanco, y del griego también quitos, que significa célula, sería célula blanca, por ejemplo. Si ya partiéramos diciéndole eso, ya el tipo, ¿cierto?, o el estudiante ya estaría estableciendo un nexo con alguna relación, ¿cierto?, por ejemplo, morfológica, alguna relación ambiental, alguna relación natural, alguna relación orgánica o fisiológica, ¿no es cierto?, de la palabra. Por ejemplo, hay unas palabras bastante interesantes en biología, se habla mucho, no sé si ustedes, bueno, deben conocerlo obviamente, la famosa mosca de la fruta que tenemos erradicada y que con tanto celo, ¿no es cierto?, en nuestras sabanas se impide que vuelva a ingresar o que pueda ingresar. La Drosophila melanogaster, ¿cierto?, se llama, la mosca de la fruta se llama Drosophila melanogaster. Es un nombre bastante interesante. Si uno tradujera qué significa la Drosophila melanogaster, ¿cierto?, se encontraría que viene del griego droseros, que significa rocío. Viene también, ¿cierto?, de la palabra filos, amor, ¿no es cierto?, filiación. Viene también de la palabra melanos, que significaría negro, y gaster significaría vientre. Entonces, Es un mundo de conceptos. un mundo de conceptos. Por ejemplo, si le dijéramos que eso significaría, si juntáramos todo, significaría amante del rocío de vientre negro. Claro, porque se le encuentra en las mañanas, seguramente, ¿no es cierto? Y ahí hay toda una historia que poder contar y un puente que poder establecer entre lo que se está entregando, y ya le va a ser mucho más fácil al estudiante entender aquello. Nosotros, ¿cierto?, por ejemplo, en biología tenemos muchos términos. Proteína, por ejemplo, protoplasma, protozoo,
protrombina, son todos ciertos términos que tienen una raíz común, que es prot viene del griego proteus, primero, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas las obviamos cuando estamos entregando los conceptos y nos dedicamos exclusivamente a definir el concepto y a explicar, y saltamos un paso importante que sería, ¿no es cierto?, el origen de la palabra, que yo creo nos ayudaría mucho a facilitar la comprensión del concepto en general. Bueno. Profesor, como opinión personal, ¿qué falta para que esto cambie? ¿Una modificación en el desarrollo del Miniduc en estos temas? ¿Un cambio de mentalidad, de concepto? ¿Qué es lo que falta para que podamos desarrollar estos tipos de temas, de etimología en la ciencia? No es necesario, creo yo, tener ningún curso, ni siquiera en la formación de grado del estudiante. No hay para qué tener un curso de latín, por ejemplo, de griego, para utilizar este recurso. Basta solamente con la voluntad de cambio del profesor, de escudriñar un poquito más cuando estamos preparando nuestra clase, escudriñar, buscar bastantes fuentes para poder sacar algunas conclusiones, ¿cierto? Y llevarlas al aula. Solamente es la voluntad de cambio individual del profesor para poder lograr llevar este recurso como otro complemento más que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia en general y de los conceptos propios de ella en particular. Y también quisiera yo agregar, antes de que concluyamos probablemente, porque estamos por terminar supongo, me gustaría, ¿cierto?, ver también un nicho importante que representa la lengua de los pueblos nativos, el mapudungún, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, si nos situamos en el Parque Nacional Conguillío, que está en la 9ª región de la Araucanía, en nuestro país, ya, si tú empiezas a estudiar cuáles son las raíces de por qué se llama Parque Conguillío, por ejemplo, tú podrías darte cuenta que Conguillío viene del mapudungun, ¿no es cierto? Bueno, habría que escribirlo, guillío, ¿no es cierto? O guillí, y significaría, a fin de cuentas, piñones en el agua o entre piñones. Si tú miras, por ejemplo, el volcán hermoso que está ahí adornando ese parque, que es el volcán Yaima, este volcán Yaima, por ejemplo, es su segundo nombre que tiene, porque inicialmente los lugareños le nombraban Chañel o Dedo por su forma puntiaguda, pero después de la erupción del año, ahora que lo tengo, 1876, la morfología del terreno obviamente cambió y le empezaron a llamar Yaima, y Yaima es una palabra del mapudungun que significa zanja, que hace alusión obviamente a la cárcava que deja la lava cuando va fluyendo desde el cerro, ¿cierto?, hacia el valle. Entonces, también por allí tenemos mucha riqueza en nuestra lengua originaria, que relacionarla también con esto. Y toda otra historia ahí que se puede investigar y que tiene mucha riqueza, como yo digo. Así es. Profesor, bueno, muchas gracias. Estamos finalizando nuestra cápsula. Agradecerle por su participación. Sabemos su agenda muy acotada, pero sin antes, siempre nosotros nos despedimos, pero con una reflexión. ¿Qué consejo usted le daría a todos aquellos niños que nos están escuchando, a jóvenes que nos están escuchando hoy en día y viendo, para motivarlos a lo que es el tema de la ciencia, a estudiar ciencias? ¿Qué consejo usted le daría? Bueno, lo que más podríamos pensar en este momento es valorar el tiempo que tenemos, tiempo que antes no teníamos, probablemente. Estamos bastante tiempo más desocupados, ¿cierto? Y obligados o no a permanecer en un lugar determinado. Y ese tiempo yo creo que había que aprovecharlo y enriquecerse, porque después de esto tendríamos que salir un poco más fortalecidos y después de haber reflexionado, ¿cierto? Y bueno, y tener todas las posibilidades de ser mejores realmente. Y hay que hacerlo. Nadie nos puso, o sea, nadie quiso esto, a todos nos pidió sorpresa, ¿cierto? Pero alguna enseñanza tenemos que sacar de esto, supongo. Y el tiempo hay que aprovecharlo, y el crecimiento espiritual, ¿no es cierto?, el crecimiento personal, va a depender fundamentalmente del interés que uno tenga, creo yo. Eso, nada más, Claudio. Doctor Luis Miño, muchas gracias nuevamente por esta cápsula muy interesante. Y a ustedes, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook,
en Instagram, en nuestro podcast también de la Facultad de Ciencias Básicas. Por mi parte, será hasta una próxima vez. Nos vemos.